Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Historias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó, pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Y ya que estamos aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a cada estación donde toma lugar cada uno de los relatos del metro de esta noche. Vámonos directo hasta la Ciudad de México, desde donde Hilda Garza nos cuenta lo siguiente. Hace ya algunos años, si mi memoria no me falla en las fechas, habrá sido un septiembre del 2014. En aquel entonces yo tenía 24 años de edad. Justo había salido de mi trabajo en el turno nocturno de una cadena de comida rápida muy conocida. Mi jefe nos dejaba salir un poco más temprano de todos modos para alcanzar aunque fuera el último vagón del metro. Yo acostumbraba llegar a la estación del Metro Puebla a eso de las 10 o 10:15 de la noche, y la verdad es que era muy buen tiempo aún. Al metro todavía le faltaba para cerrar, pero bueno, si te ofrecen salir temprano, ¿por qué negarse? Gracias a esto, a mí nunca me llegó a pasar que me quedara sin poder regresar a mi casa en metro. Pero hubo una ocasión, una noche de martes para ser precisos, en la que igualmente había salido de mi trabajo ya por la noche, y de vez en cuando a esas horas me tocaba que la estación estuviera muy sola. Tal vez habría una persona esperando para abordar mi vagón, y otras dos a lo lejos, solo para que se den una idea. Y me gustaba lo tranquilo que era la estación por la noche. Como les comentaba, esa noche esperaba junto a otras 3 personas, pero yo era la única que parecía que abordaría en mi vagón. Los demás esperaban un poco más adelante. Después de tal vez unos 5 minutos de espera en los que escuchaba música con un solo auricular puesto, ya que mis padres siempre me recordaron que debíamos estar alerta a los alrededores para estar al pendiente de cualquier cosa. Veo que el vagón del metro llegó. Mientras iba recorriendo la estación veía que iba casi vacío, y en el vagón al cual yo iba a abordar, ese sí estaba por completo vacío. No alcancé a ver a ninguna persona. Me gusta ir sola, pero sinceramente ya por las noches, sí me da miedo que en el vagón que fuera estuviera completamente vacío. Ya saben, por los peligros a los que tal vez nos podemos exponer. Me puse de pie y antes de que se abriera la puerta del vagón, alcancé a ver que dentro, sentada en los asientos de enfrente, iba quien parecía ser una mujer joven, y digo parecía porque solo alcanzaba a ver, debido a que me tapaba parte del metro que sostiene las puertas, el hombro de la chica y el cabello largo cayéndole por los hombros, motivo por el cual me sentí un poco más aliviada y decidí subir. Pero antes de entrar al vagón, ya cuando estaba a punto de cruzar las puertas, un guardia me detuvo. «Joven, le estoy hable y hable, ¿no me escuchó?». Yo, confundida, creyendo que había hecho algo malo y por eso me había detenido, le respondí que no lo había escuchado, incluso trayendo el audífono de un solo lado. Le pregunté que si todo estaba bien. Él se veía un poco agitado y no dejaba de verme a mí y hacia adentro del vagón. «Mire, deje que pase este vagón. Si quiere me puedo quedar con usted hasta que llegue el otro», me dijo el guardia, quien era un señor de unos 50 años aproximadamente. Con esto, sinceramente, sí me confundí aún más, por lo que solo me hice a un lado y dejé que se cerraran las puertas del metro y se fuera. Y el guardia me dijo:
Discúlpeme, señorita, pero ¿en serio no la vio? Yo le respondí preguntando que ¿a quién? Ahí sí me comencé a preocupar. Ay, joven, mire, hace unas semanas aquí se aventó una muchachita como usted, aquí, a las vías. Parecía incluso que tenían la misma edad. Fue ya tarde, si no mal recuerdo. Se me hace que ya pasaba el último vagón, y de eso no dijeron nada en las noticias, ni vino algún periodista como en otros casos que nos ha tocado, que incluso cuando no vienen reporteros de noticieros grandes, sí viene de vez en cuando algún periodista a cubrir la nota. Solo supimos el personal de aquí, unas cuantas personas que esperaban el último vagón y, por supuesto, la familia de la joven. Cuando escuché esto, aún así yo no lograba entender a qué quería llegar con esto, por qué no me había dejado subir al vagón. ¿Tenía miedo de que yo me fuera a aventar también a las vías? Ahora que pasé por eso, me queda más que claro el porqué de esa situación, pero créanme que en ese momento ni por la mente me pasó que el guardia me fuera a contar que esa persona, a quien yo solo le había visto el hombro y el cabello, era esa chica de la que el guardia me había contado. A lo mejor usted no me cree, señorita, pero ya tenemos varios días viéndola por aquí en los vagones a estas horas. En caso de que no la vea, usted súbase. Pero si la ve, mejor ni se arriesgue. Ya nos han espantado varios pasajeros a estas horas. Y cómo no, pobrecita. No sabemos qué haya tenido por la mente antes de quitarse la vida, pero cuando uno la ve es que sí da miedo, no le voy a mentir. Así que no se me arriesgue. Ya en el próximo vagón va a ser seguro subir. Al menos hasta ahora sí ha pasado, que solo va en uno y ya. Mientras me contaba todo esto, escuchamos que iba llegando el siguiente vagón, por lo que solo le agradecí confundida, aterrada también, porque ese señor sí se veía con todas las buenas intenciones de ayudar. Cuando se despidió, solo me recordó que me cuidara y que no viajara sola a esas horas. Subí al vagón donde había más personas y, al menos esa noche, fue la que me enseñó que no debo viajar en vagones solitarios en el metro, mucho menos en los últimos del día. ¿Qué les pareció este primer relato? ¿A ustedes les ha tocado escuchar sobre esta aparición? Coméntenos, por favor. Y mientras nos comenta, vámonos con el siguiente relato de esta noche, el cual nos fue escrito y compartido por Joaquín Villanueva, desde el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Y lo que nos cuenta es lo siguiente. Mi experiencia es muy breve. Me sucedió en el año del 2010, cuando una noche en la que regresaba de patinar con unos amigos, a mí me tocaba regresar usando la línea 1 del metro, luego transbordar al Transmetro para llegar a mi casa en el municipio de Guadalupe. Mis amigos, por su parte, tomaban un camión y listo, ya que vivían en otro municipio. Nos despedimos, cada quien tomó su camino, y yo abordé en la estación Félix U. Gómez. Serían aproximadamente las 10 de la noche y por fortuna me tocó un vagón casi vacío. En él iríamos a lo mucho unas 7 personas repartidas a lo largo del vagón. Y bueno, mientras recorríamos las estaciones iba todo tranquilo. Se bajaba una persona en una, abordaba otra. La verdad es que casi no había movimiento a esas horas de la noche. Y si bien no era tan tarde, al ser entre semana era la razón por la que estaba muy solo. Cuando llegamos a la estación Eloy Cavazos, abrió las puertas el metro, subieron y bajaron unas personas, se volvieron a cerrar las puertas y, luego de unos segundos en que volviera a estar en marcha el metro, no solo yo, sino las otras 7 u 8 personas que íbamos en el vagón, escuchamos claramente cómo desde afuera de una de las puertas del metro, alguien tocaba la puerta. Era esa manera de tocar, como cuando alguien insiste en alguna puerta tocando con la mano para que le abran o saber si hay alguien dentro.
Esos sonidos no eran para nada discretos, eran fuertes, y creo que sobra decirles que, al ir avanzando el metro, encima por la vía elevada, esto era más que imposible. Entre los pasajeros nos íbamos viendo con los ojos completamente abiertos, asustados, sorprendidos, y lo único que hicimos fue recorrernos todos al mismo tiempo casi corriendo. Cuando uno de nosotros tomó la iniciativa y se levantó de su asiento para caminar hacia la parte delantera del metro. Al estar todos adelante, solo esperábamos que el metro llegara a la siguiente estación, mientras seguíamos escuchando cómo tocaban la puerta desde afuera. Y de ahí no sabía qué sería lo mejor, si bajarme y esperar el siguiente, reportarlo a algún guardia o simplemente cambiarme de vagón. Y cuando llegamos a la estación Lerdo de Tejada, vi que todos se bajaron cuando abrieron las puertas, y claro, yo no iba a ser el valiente que se quedara ahí. Al estar en el andén junto a los demás pasajeros, supongo que al igual que yo, nadie sabía qué decir. No habíamos entendido qué había pasado, y algunos se fueron de la estación, otros se recorrieron hacia las escaleras y yo hice lo que pude para mantenerme cerca de las demás personas en lo que llegaba el siguiente vagón. Afortunadamente solo me ha pasado eso en el metro, y no me gustaría comprobar de nuevo si, en aquellas vías, en los túneles o zonas elevadas, esas cosas siguen pasando a día de hoy. Si esta compilación de relatos les está gustando, por favor, apóyenos con su pulgar arriba, compartiéndolo en sus redes o con alguna persona que crean ustedes que les podría interesar este contenido. De antemano, muchas gracias. Y vámonos con el siguiente relato de esta noche, el cual nos fue compartido por Rodrigo Tamés, desde la Ciudad de México, y lo que nos cuenta es lo siguiente. Hace unos 4 años, en el 2018, tomé el metro de la línea 2, en la estación Panteones, precisamente. Al vivir en la alcaldía Miguel Hidalgo, esta era la estación que más cerca me quedaba y que fácilmente me llevaba a mi trabajo en aquel entonces. Serían casi las 12 del mediodía y la estación no llevaba tanta gente como acostumbraba a otras horas, donde vamos todos apretados en los vagones, pero de todos modos sí íbamos varios pasajeros en el metro. Sería tal vez la mitad de la cantidad de asientos de cada vagón el número de pasajeros que íbamos, y resalto esto por lo siguiente. Cuando subí al metro en cuanto llegó, en ese momento, entré, tomé mi asiento junto a una señora y los otros asientos a su lado iban vacíos. Enfrente también estarían sentadas unas 2 o 3 personas y de pie otras cuantas. Me estaba poniendo mis audífonos, conectándolos a mi teléfono para ir escuchando música cuando levanté por un momento la vista y lo vi. Al final de la hilera de asientos que estaba enfrente de mí, estaba un señor sentado. Tenía un saco color negro, pero se veía sucio. Parecía tener manchas color café. El pantalón también era del mismo color y de la misma manera parecía estar un poco sucio en algunas partes. Era como si estuviera manchado de tierra, pero ya impregnada en la ropa. Sin embargo, estos detalles ni los hubiera tomado en cuenta de no ser que al voltear a ver su cara era como si no tuviera ningún rasgo facial, como si a la cara de alguna manera le hubieran pasado por encima un borrador y se hubiera quedado difuminada, como si fuera una superficie plana donde solo era el color de su piel, la cual era muy pálida. Esto lo vi por lo que aparentaba ser su rostro y sus manos. Cuando vi esto, al instante me puse de pie y caminé hasta el fondo del vagón, esperando que no tardara mucho en llegar hasta la siguiente estación. Me quedé parado frente a la puerta y me ponía cada vez más ansioso al ver que de plano la siguiente estación no llegaba. Con el rabillo del ojo no dejaba de ver hacia el pasillo, hacia esa dirección de donde yo venía y había visto a ese hombre.
y afortunadamente no veía que nadie se ponía de pie, porque aunque estaba rodeado de gente, sí sentía miedo, porque yo ya había confirmado que nadie más lo había visto. Éramos muchos en el vagón, ¿cómo nadie más iba a verlo? Luego de un rato, el cual se me hizo un poco más largo de lo habitual entre la estación Panteones y Tacuba, por fin llegamos. Me bajé rápido del metro, comencé a caminar para despabilarme y vi que estaba en la estación Cuitláhuac, la cual queda después de la estación Tacuba. Esto significa que en ningún momento se detuvo en la estación Tacuba. No sé por qué, al menos a mí nunca me había pasado esto, sumándole el hecho de que me puse de pie desde casi el inicio del viaje y en ningún momento vi que pasáramos por ninguna estación. Y encima, en mi teléfono marcaban las 12:45 p.m. Y entre dos estaciones, claro que no hacía 45 minutos. Era una exageración de tiempo y no sabía dónde se me habían ido todos esos minutos. Y la gente que estaba por ahí se veía normal, como si esto me hubiera pasado solamente a mí. Nunca entendí qué fue lo que pasó, quién era esa persona, por qué se veía así. Lo relaciono a la estación Panteones y, debido a su nombre, que claro que no es en vano, los muchos panteones que quedan a los alrededores de la estación, quizás haya sido alguna persona que descansaba en algún cementerio y, de lo otro, no sabría qué explicación darle. Sin embargo, después de eso sí me he puesto a buscar sobre ese fenómeno, me atrevería a llamarlo así, y al parecer no soy el único que le ha pasado. ¿Qué les pareció este relato? ¿A ustedes les ha pasado alguna situación así de extraña? ¿O han visto alguna persona con estas características? Coméntenos, por favor. Y mientras, vámonos con la siguiente experiencia de esta noche, la cual nos fue compartida por Gina Beltrán, también desde la Ciudad de México. Y lo que nos cuenta Gina es lo siguiente. Cuando viajaba en metro debido a un antiguo trabajo que tenía, este era el método más eficiente para desplazarme. Tenía auto, pero la verdad es que sí me evitaba un gasto extra y el tráfico solo en el día, ya que al salir de noche debido a mi turno, las calles ya estaban muy solas, pero durante el día, hora a la que entraba, sí me tocaba estar atrapada en el tráfico al menos media hora más de la que hacía trasladándome en metro. Durante una noche de jueves, en la que regresaba de mi trabajo a eso de las 11 de la noche, esperaba el metro en la estación Portales. El andén estaba un poco solo, pero nada del otro mundo, nada que no me haya tocado antes. El metro llegó, subí y me senté cerca de donde había más personas, quienes no eran tantas, pero mientras seamos más de dos, para mí estaba perfecto. Tampoco me gustaba arriesgarme a otras situaciones. Cuando pasamos varias estaciones, todo iba normal. Si no mal recuerdo, acabábamos de pasar la estación Chabacano cuando, a mitad del trayecto entre Chabacano y San Antonio, al fondo del vagón, donde ahora no iba ni una sola persona, ya que las 4, contándome a mí que íbamos en ese vagón, íbamos casi enfrente. Éramos puras mujeres a excepción de un señor. Escuchamos que, desde atrás, la voz de un hombre gritó: «¡Hey!». Era como cuando alguien quiere llamar tu atención. Giré la vista para buscar quién había sido, pero es que al fondo no había absolutamente nadie. Se me hizo, por supuesto que, muy raro, y al regresar la vista hacia la puerta del metro, ya que estaba sentada muy cerca de ahí, noté que las otras personas que iban también viajando iban volteando hacia el fondo del vagón. En eso el señor que iba con nosotras nos preguntó: ¿escucharon? Yo no le contesté, pero otra chica le contestó: sí, escuché que alguien allá habló, pero no se ve nadie. ¿No habrán sido los altavoces? Una señora respondió que no creía,
que los altavoces se escuchaban muy mal y que eso sí sonaba la voz de una persona que debería estar físicamente ahí. En eso, de repente volvimos a escuchar esa misma voz diciendo lo mismo, pero más cerca, como si hubiera avanzado un poco y estuviera llegando casi a la mitad del vagón. Y a pesar de que no se veía absolutamente nadie, creo que más de uno ahora estábamos seguros que allá al fondo había alguien. La otra chica que iba sentada enfrente de mí se puso de pie enseguida y se acercó rápido a la puerta. Yo, al escuchar eso y ver que ahora todos estaban pegados a la puerta, claro que hice lo mismo. En eso, llegamos a la estación San Antonio y me bajé rápido. Noté que no fui la única que lo hizo, pues las otras mujeres también se bajaron y el señor que iba con nosotras también se quedó parado ahí. Preguntaban cosas como, ¿qué habrá sido eso? ¿Nos habrán querido espantar? En puras preguntas nos quedamos. Cuando llegó el siguiente vagón, estuvimos de acuerdo en que debíamos ir en los primeros, donde hubiera más gente, y eso hicimos. Creo que en el metro, cuando pasas por esas situaciones, es lo mejor y tal vez lo único que puedes hacer. Si en un vagón te asustaron, toma el siguiente. Eso es lo que he aprendido viajando en metro y a experiencias que me han contado. Y si ustedes han vivido alguna experiencia paranormal, por favor, escríbanos a través de la página de Facebook, nuestra cuenta de Instagram o nuestro correo electrónico que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Muchas gracias por todo el apoyo y cariño que le brindan a este espacio. A través de su pulgar arriba en los videos, suscribiéndose, comentando, recomendándonos para llegar a más gente y poder traer más historias para ustedes, convirtiéndose en miembros del canal que, por cierto, casi llegamos a más de 10. Y cuando lo hagamos, comenzaremos a regalarles lo que viene desglosado en la opción de unirme al lado del botón de suscribirse. Esto es completamente opcional, pero lo agradecemos de todo corazón. Muchas gracias también por apoyarnos a través de este medio. No olviden también activar la campanita para que no se pierdan de ningún video o directo que hagamos como siempre los viernes, donde ustedes nos cuentan sus experiencias paranormales. Que recuerden, por favor, esa sección nunca va a suplir en la que un servidor les narra sus experiencias. Así que no se preocupen, simplemente es una opción más. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches.